A las 8 de la mañana del pasado 25 de septiembre, en los lagos del Serrano, en Sevilla, se estaba procediendo a la comprobación de cebos, engodos y rejones, así como a la preceptiva desinfección de estos últimos y los alabres. Eran los prolegómenos del 10º Campeonato de Andalucía de Pesca en agua dulce con cebador. Es una modalidad, como tú sabes, que empezó hace 10 años y bueno, está evolucionando de una manera importante y parece ser que progresa adecuadamente, como bien se dice, ¿no? Ojalá, porque es cómoda, necesita menos, bueno, eso de menos elementos para pescar depende porque ha crecido muchísimo, pero es mucho más cómoda y sobre todo para los que ya hemos cumplido así una cierta edad, la verdad que es muy bonita, muy agradable y te sirve de hacer deporte, pero con una comodidad y no tanto estrés como el curl o otras modalidades que hay que es excesiva, ¿no? Quienes conocían el escenario sabían bien a qué se iban a enfrentar. Normalmente la carpa es mediana, 700 gramos, medio kilo, y prácticamente es pescado con maíz o gusanos y te deja el arbusno. Normalmente a media mañana ya con maíz, porque lo más normal es que el arbusno no te deje de pescar gusanos. Pero había pescadores para los que era un embalse desconocido, del que solo tenían referencias por otros compañeros. Mira, pues la verdad que yo la primera vez que vengo aquí a pescar a este sitio y no sé muy bien ahora mismo qué es lo que más predomina. Traigo un engodo más o menos que puede valer para todo tipo de la especie. La prueba se disputaba a una sola manga, algo que a unos no gusta demasiado, pero que otros prefieren. En verdad me gusta más una manga, nunca me gusta cambiar de sitio. Me gusta más siempre hacer mi cebadero y nunca moverme del sitio. En verdad a mí me favorece que sea una manga. A otras personas les gustan 2 mangas, pero a mí no me importa. Yo siendo mi cebadero, yo confío mucho en mí y en mi pesca. Tras los 10 minutos de cebado intensivo, a las 9:30 se dio la señal de comienzo. Por delante, 5 horas de pesca. Dar con la distancia adecuada es siempre la clave en este tipo de competiciones. Por ello, quienes nunca habían pescado allí lo tenían un poco más complicado. Bueno, pues yo este embalse no lo he pescado nunca y bueno, he preguntado a amistades y por referencia de ellos pues me han orientado un poco en la distancia a la que hay que pescar, que entre 15 y 25 metros. Lo que pasa es que al principio nosotros sondeamos un poco el fondo y donde vemos que no tenemos obstáculos, más o menos entre esas referencias, es donde al final fijamos la distancia y la marcamos. Entonces pues ya preparamos todas las cañas a esa distancia y ya cebamos ahí y bueno, intentamos hacer la pesca sobre ahí, sobre esa distancia. Y por lo que estoy viendo aquí a mis compañeros al lado, más o menos están haciendo lo mismo. Pero no todos comenzaron lanzando a esa distancia. Algunos, como Antonio Granados, campeón de España en 2012, apostaron por pescar cerca, buscando más velocidad. Sin embargo, quizás debido a la bajada de las temperaturas nocturnas de esos días, las carpas estaban más alejadas, a algo más de profundidad. Al final tendrían que abandonar esa estrategia y buscar las capturas más lejos, pero no podrían recuperar ese tiempo perdido. Casi desde el minuto 1 comenzaron a salir capturas y se vieron disputas muy emocionantes en los 3 sectores, como la que mantuvieron en la punta del B el sevillano Rafael Pérez y el cordobés Luis Martín. Era en el sector A donde se presumía que se iba a dilucidar el campeonato. A priori parecía el más propicio, aunque eso nunca se sabe. Lo cierto es que el ritmo de capturas allí era muy alto. El primer puesto le había tocado en el sorteo al vigente campeón de España, el sevillano Álvaro Sánchez, pero sus compañeros no se lo iban a poner fácil y los peces tampoco. He hecho 2 cebaderos, pero viendo el ritmo de pesca estoy a la distancia más larga que he marcado. Y
nada, hay muchos parones y están comiendo muy mal, se sueltan muchas. A pesar de esas dificultades y cambios, supo mantener el ritmo e imprimirle velocidad gracias a su depurada técnica. Al final, conseguiría una importante ventaja sobre sus más inmediatos seguidores. El sector C fue el más flojo. Aún así, el malagueño Juan Antonio Martínez supo marcar la diferencia, logrando al final un pesaje de algo más de 20 kilos. A las 2:30 de la tarde se dio la señal de final de la prueba. El pesaje se realizó con gran rapidez, a pesar de que, debido al gran número de capturas, a la gran mayoría de participantes hubo que hacerlo en 2 o 3 tandas. Pronto se supo que Álvaro Sánchez, con algo más de 44 kilos, iba a ser el nuevo campeón de Andalucía. La verdad que el puesto ha ayudado un poco, ya que me ha tocado punta, pero es verdad que los peces variaban las distintas formas de comer y había que dar con el cebo que querían en ese momento y la cantidad de cebo que querían. Y dosificando lo que es la comida, pues conseguía tener picada, no tener unos parones tan grandes como han tenido mis compañeros. Y las distancias, he estado pescando a 20 metros y hice un cebador al corto, pero viendo que no tenía ritmo los compañeros, decidí de abandonar el puesto del corto. Y no fallar muchas picadas, porque es verdad que cuando las enganchaba comían muy mal, muy desconfiadas, y se soltaban por el camino mucho, las bocas muy blandas, y cuidar mucho el pez e intentar perder lo menos posible, que aún así se han perdido muchos peces, vamos. En la entrega de premios, Juan Antonio Martínez recibió la medalla de bronce. Luis Martín se alzó finalmente con la de plata y el trofeo de subcampeón. Por último, como ya se sabía, Álvaro Sánchez recibió la medalla de oro, proclamándose nuevo campeón de Andalucía.